Jeffrey Epstein was enormously wealthy. At the time of his death in 2019, he owned a collection of mansions across the world, two private islands. He was worth hundreds of millions of dollars. Exactly how this disgraced financier managed to become so wealthy is central to the ongoing scandal, and both Republican and Democratic lawmakers on Capitol Hill want answers. Here's CNN's Tom Foreman. Donald Trump está más desesperado que nunca. Y no es exagerado decir que el pánico se ha apoderado de cada uno de sus movimientos en las últimas semanas. Sabe que algo grande está a punto de estallar. Sabe que los fantasmas que ha intentado ocultar durante décadas ahora están llamando a su puerta, uno por uno, cobrando el precio de la impunidad y la manipulación. El escándalo con Jeffrey Epstein, que durante mucho tiempo quedó sepultado bajo capas de secretismo, influencia y miedo, ha vuelto con toda su fuerza y amenaza no solo su imagen política, sino también su libertad. Y lo que hace que esta situación sea aún más devastadora es que la traición viene de dentro, de sus propios aliados, de aquellos que estaban de su lado, que lo defendieron con uñas y dientes, y ahora lo abandonan públicamente. Lo que antes era un muro de protección se ha convertido en un campo minado, listo para explotar ante cualquier paso en falso, porque esta vez ya no se trata solo de acusaciones vagas o teorías oscuras. Esta vez hay pruebas, hay mensajes, hay voces de víctimas y hay políticos que presionan para que se haga justicia. Todo comenzó con un texto filtrado. Un único mensaje entre Steve Bannon y Jeffrey Epstein, que no solo revela el miedo visceral de Trump ante esta conexión, sino que pone de manifiesto el pánico que siente ante la posibilidad de que salgan a la luz más verdades. El mensaje es claro, directo, casi cruel. Epstein sabía que Trump se despertaba sudando por la noche, solo de imaginar que él y Bannon se estaban acercando. Y este simple fragmento tiene el poder de derribar máscaras, sacudir estructuras y revelar lo que siempre ha estado oculto en las sombras del poder. Porque lo que estamos presenciando ahora es un colapso, no solo político, sino moral. Es el desmoronamiento de una narrativa construida a lo largo de años, basada en el control de la información, la intimidación de los adversarios y la manipulación de las instituciones. Y todo esto comienza a derrumbarse cuando las víctimas deciden hablar, cuando dejan de tener miedo, cuando muestran con sus rostros marcados y sus voces firmes que ya no aceptarán el silencio como respuesta. Y eso es exactamente lo que sucedió. Un grupo de supervivientes de Epstein ha difundido un vídeo que simplemente te parte el alma. Niñas de 14, 15, 16 años, que hoy son mujeres que intentan reconstruir sus vidas, pero que cargan con traumas que nadie debería cargar jamás. Hablan con dolor, con verdad, con valentía, y exigen que se revelen los archivos de Epstein. Exigen justicia. Y lo más indignante de todo esto es ver que incluso aquellos que prometieron ayudar, ahora les han dado la espalda. Mike Johnson, por ejemplo, fingió que le importaba. Participó en reuniones, escuchó relatos, estrechó manos. Pero cuando llegó el momento de actuar, simplemente abandonó a estas mujeres. Fingió que no era asunto suyo. Fingió que no le dolía. Este tipo de traición no es política, es inhumana, es cruel. Porque cuando alguien sobrevive a algo, lo mínimo que espera es que quienes están en el poder tengan la dignidad de escucharla, de defenderla, de luchar por ella. Pero Mike Johnson demostró que para algunos la política vale más que la justicia. Y eso dice mucho sobre el estado de las cosas. Dice mucho sobre el tipo de liderazgo que tenemos. Y dice mucho sobre la desesperación de Donald Trump, que intenta por todos los medios desviar la atención, presentarse como víctima, crear cortinas de humo, atacar a los periodistas, deslegitimar las investigaciones. Pero todo eso es inútil,
cuando las pruebas empiezan a filtrarse, cuando la verdad se escapa por las rendijas, como ese mensaje que vincula directamente a Trump con el miedo a lo que Epstein podría revelar. Y lo más irónico es ver a Trump tratando de aparentar transparencia, diciendo You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power. Todo. Juega a dos bandas, como siempre ha hecho. Dice que no tiene nada que ocultar, pero actúa como quien tiene mucho que temer. Y por eso está tan inquieto, porque sabe que esta historia no va a desaparecer, sabe que el Congreso se está moviendo, que incluso dentro del Partido Republicano hay voces que se alzan, exigiendo explicaciones y acceso total a los documentos. Su temor es que, al perder el control del discurso, también pierda el apoyo que lo mantiene en pie. Y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora. La base MAGA está dividida, los aliados se están alejando, y figuras como Steve Bannon, que antes eran pilares de su estrategia, ahora aparecen como amenazas reales, porque saben demasiado, porque han visto demasiado, porque guardan secretos que, si se revelan, pueden acabar con cualquier posibilidad de que Trump vuelva al poder. Y la pregunta que no deja de rondar es, ¿por qué proteger tanto esos archivos? ¿Por qué tanta desesperación por mantener ocultos ciertos nombres? ¿Por qué mover cielo y tierra para impedir que el Departamento de Justicia publique el contenido completo? ¿Será el miedo a revelar sus propios delitos? ¿O será la certeza de que hay mucha más gente involucrada, nombres grandes, poderosos, inalcanzables, y que la caída de uno puede derribar todo un imperio? Por cierto, respóndeme con sinceridad. ¿Qué es lo que más te indigna al ver todo esto sucediendo ante tus ojos y que nadie haga nada? Escribe aquí en los comentarios. Puede ser solo una frase. Y si quieres, puedes pegar esta: me siento traicionado por quienes deberían proteger al pueblo. Tu voz importa. Cuando comentas, demuestras que no estás solo y animas a otros a manifestarse también. Vamos a demostrar que hay gente atenta, herida, pero aún en pie. Lo leo todo. Y cada uno de tus comentarios fortalece esta comunidad. Estamos juntos y cada día se suman más nombres a este juego de traiciones y revelaciones. Diputados antes fieles a Trump, ahora se muestran abiertos a votar a favor de la liberación de los archivos. Lo que antes era impensable, ver a miembros del propio partido presionando públicamente al presidente, se ha convertido en realidad. Figuras como Thomas Massie e incluso Marjorie Taylor Greene, que siempre han estado del lado de Trump, ahora se enfrentan a la presión popular y algunos ya están empezando a cambiar de postura. Hay un movimiento dentro del Congreso para forzar la votación con lo que llaman una petición de descarga, un mecanismo poco común que elude el control del presidente de la Cámara y obliga a que la agenda se someta a votación en el Pleno. Si esto ocurre, Trump ya no podrá controlar lo que se votará, y ese es el pánico que siente ahora, porque si la votación se aprueba en la Cámara, pasará al Senado, y si el Senado la aprueba, el presidente tendrá que sancionar o vetar públicamente la divulgación de los archivos. Esto pondría a Trump contra las cuerdas, de una manera sin precedentes. Tendría que mostrar al mundo, de manera clara y sin excusas, si está del lado de las víctimas o del lado de los verdugos. Y por lo que hemos visto hasta ahora, la respuesta parece obvia, porque al mismo tiempo que dice querer justicia, Trump ha protegido a personas directamente relacionadas con Epstein. Ha facilitado el traslado de presas como Ghislaine Maxwell a lugares más tranquilos. Ha atacado a quienes se manifiestan, intimidado a los opositores y utilizado su influencia para desacreditar el proceso. Todo esto apunta a algo más grande, a un encubrimiento orquestado y sistemático que busca proteger un pasado que él quiere borrar, pero la verdad es obstinada y, esta vez, viene acompañada de víctimas que ya no se callarán, de documentos que siguen apareciendo, de aliados que han cambiado de bando, de una sociedad que comienza a despertar y de un presidente que por primera vez en mucho tiempo ya no sabe cómo escapar. Lo que está sucediendo entre bastidores en el Congreso en este momento
Es un reflejo directo del colapso del escudo que siempre protegió a Donald Trump. Durante años contó con el miedo de sus adversarios y la lealtad ciega de sus aliados. Pero ahora todo eso se está derrumbando y la prueba más clara de ello es el movimiento que ha ido creciendo dentro de la propia bancada republicana. Un movimiento que ya no parte de la oposición, sino del núcleo duro que sostenía el trumpismo. Es como si el suelo hubiera comenzado a ceder bajo los pies de todos ellos, y ahora cada uno intenta salvar su propio pellejo, porque cuando los archivos de Epstein se abran finalmente, y eso es cuestión de tiempo, nombres, fechas, imágenes, todo puede salir a la luz y el miedo a lo que se revelará está alterando el equilibrio de poder en Washington. Por eso, lo que antes se consideraba impensable como una coalición bipartidista contra Trump, ahora está cobrando fuerza. Ya no se trata solo de Epstein, se trata de todo el sistema que durante años fingió no ver. Se trata de las instituciones que fallaron a las víctimas, de los fiscales que archivaron pruebas. Se trata de los agentes que fueron presionados. Se trata de los políticos que guardaron silencio. Y sobre todo, se trata de un presidente que se benefició de todo ello. La pregunta que flota en el aire es brutal. ¿Por qué tanta desesperación? ¿Por qué toda esta movilización para impedir la divulgación de los archivos? ¿Por qué la Casa Blanca se involucró directamente en maniobras para presionar a los parlamentarios a que retiraran sus nombres de la petición? ¿Por qué el FBI y el Departamento de Justicia participaron en reuniones secretas con congresistas para intentar frenar el avance del proceso? Estas acciones revelan lo que más teme Trump: perder el control, porque mientras controla el discurso, manipula los hechos. Pero ahora, cuando los hechos comienzan a imponerse, intenta todo lo posible para frenar la caída, y cuando eso no funciona, pasa al ataque. Utiliza las redes sociales, ataca a los periodistas, humilla a sus adversarios y distorsiona las declaraciones. Pero ni siquiera eso funciona ya. La verdad está superando las barreras digitales. Está entrando en los pasillos del Congreso, tomando los micrófonos de los diputados indignados, ganando fuerza en los comités, explotando en emocionantes testimonios de víctimas que durante mucho tiempo fueron ignoradas. Y entre los nombres que comienzan a surgir con más fuerza está el de Steve Bannon, antiguo asesor de Trump, estratega de primera hora, hombre de confianza, pero que hoy surge como pieza clave para comprender lo que realmente hay detrás de la relación entre Trump y Epstein. El mensaje que recibió de Epstein, alertando sobre el temor de Trump ante el acercamiento entre ambos, no es solo simbólico, es un mensaje directo, un recordatorio de que hay secretos no revelados y que quien los guarda también tiene poder. Lo más inquietante de todo esto es que Bannon nunca negó conocer a Epstein. Al contrario, admitió que ayudó al multimillonario a intentar reconstruir su imagen pública. Grabó horas de vídeos, participó en reuniones, vio de cerca cómo funcionaba la mente de un hombre acusado de abusar sistemáticamente de menores. Y aún así, Trump no cortó inmediatamente los lazos con Bannon. Al contrario, solo lo alejó cuando la presión se volvió insostenible. Y aún así, nunca rompió totalmente. Esa vacilación dice mucho. Dice que hay pactos más importantes, que existen intereses compartidos, que el silencio de uno puede significar la caída del otro. Y eso explica el pánico. Porque si Bannon decide abrir la boca, si se divulgan los vídeos, si se comprueban las conexiones, la historia cambia. Y ya no será posible fingir que Trump era solo un nombre lejano en el escándalo. Estará en el centro. Y eso es precisamente lo que el presidente intenta evitar a toda costa. Por eso moviliza a sus aliados. Por eso intenta intimidar. Por eso se contradice. En una sola semana declaró que los archivos son un fraude creado por los demócratas y que los archivos deben ser revelados porque él no tiene nada que ocultar. Este tipo de discurso doble ya no se acepta como antes.
El público está atento, los parlamentarios están divididos y la prensa, incluso bajo ataque, sigue cubriendo cada movimiento. Porque hay algo más importante en juego, mucho más importante que cualquier elección. Es la confianza en la justicia, es el dolor de cientos de víctimas, es el derecho de la sociedad a saber quién estuvo involucrado, quién protegió a los abusadores, quién se benefició del sufrimiento ajeno. Y es en este punto donde la historia adquiere un cariz aún más sombrío. En los últimos días, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha logrado aprobar medidas que obligan al Departamento de Justicia a entregar documentos que se mantenían en absoluto secreto. Estos documentos, según parlamentarios como Robert García, tienen el potencial de cambiarlo todo, porque no son solo papeles antiguos, son pruebas recientes, testimonios inéditos, conexiones directas. Y a diferencia de lo que entregó el expolio de Epstein, que ya era impactante, el contenido que está en manos del gobierno es mucho más comprometedor. Y a pesar de toda la presión, el Departamento de Justicia se ha mantenido firme, alegando cuestiones legales, seguridad nacional y protección de terceros. Pero lo que está claro para todos es que hay un intento desesperado por controlar los daños. Y eso solo aumenta la sospecha de que lo que se revelará puede ser devastador. Lo más indignante es darse cuenta de que incluso con este movimiento todavía hay figuras que intentan deslegitimar a las víctimas. Gente que dice que ya ha pasado demasiado tiempo, que es hora de pasar página, que esto ya no tiene impacto. Pero quien sufre no olvida. Quien ha sido abusado en la infancia no se cura con el tiempo, y quienes protegieron a los culpables deben rendir cuentas sin importar cuántos años hayan pasado. Por eso la lucha continúa, y por eso Trump está desesperado, porque sabe que el ciclo se ha roto, que ya no hay forma de ocultarlo, que las voces se están alzando y que la justicia, aunque tardía, puede estar más cerca que nunca. Y en este tenso escenario, quienes más sufren son las víctimas. Mujeres que llevan cicatrices invisibles, que han sido ignoradas durante años, que han visto cómo sus agresores eran protegidos por los poderosos. Algunas de ellas, incluso, siguen viviendo con miedo. Miedo a las represalias, a las persecuciones, a que sus vidas vuelvan a ser destruidas, y por eso cada avance en el Congreso, cada parlamentario que decide apoyar la liberación de los archivos, es una victoria. Es como si poco a poco se estuviera reconstruyendo la verdad, como si por fin alguien estuviera escuchando, y ya no hay vuelta atrás. Ahora que los ojos del mundo están puestos en esta votación, en los archivos, en el nombre de Donald Trump, involucrado hasta el cuello en este escándalo, cualquier intento de bloqueo sonará a complicidad. Y eso es precisamente lo que se está poniendo de manifiesto, quién está dispuesto a enfrentarse al sistema y quién sigue prefiriendo esconderse detrás de él. Es un momento decisivo, y el desenlace de esta historia puede cambiar para siempre el rumbo de la política estadounidense. Lo que está sucediendo ahora es más que una crisis política, es el desenmascaramiento público de una estructura que operaba en los bajos fondos del poder con la tranquilidad de quien pensaba que nunca sería tocada. Donald Trump no solo está en pánico porque se ha mencionado su nombre, está en pánico porque, por primera vez, no controla la narrativa. Ya no son sus aliados quienes filtran lo que sale. Ya no son sus abogados quienes redactan el guión de las audiencias. Es el Congreso. Son los supervivientes, son las filtraciones, son los propios exaliados quienes ahora ponen la verdad sobre la mesa. Y ya no hay forma de ocultarlo. Lo que antes se trataba como un rumor, ahora es un documento. Lo que antes era solo un susurro en los pasillos del poder, ahora se ha convertido en noticia nacional. Y eso está afectando la imagen de Trump de manera irreversible. Los republicanos que aún se resisten a posicionarse lo saben. Saben que, si se callan ahora, se convertirán en cómplices de lo que vendrá después.
Y muchos de ellos están empezando a cambiar de bando, no por arrepentimiento moral, sino por miedo a hundirse con él. Porque los archivos saldrán a la luz. La presión popular no deja de crecer. Los comités avanzan, e incluso con la resistencia de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, están surgiendo brechas. Los documentos se están filtrando. Las conversaciones están siendo interceptadas. Y nombres que antes se consideraban intocables, ahora aparecen en la lista de los que deben ser investigados. Y entre esos nombres destaca el de Donald Trump, el hombre que ya fue presidente de los Estados Unidos. Se ve ahora en el centro de una posible red de protección a uno de los mayores abusadores sexuales de la historia moderna. Y más que eso, aparece como alguien que, en lugar de buscar justicia, trabajó activamente para encubrir delitos. Lo más inquietante es que incluso con todos estos elementos a la vista, todavía hay quienes intentan minimizar los hechos. Gente que dice que se trata de una conspiración, que todo no es más que una trampa de la izquierda. Pero las víctimas existen. Los relatos son reales, las lágrimas son auténticas. Los rostros de esos vídeos que ahora circulan por las redes sociales no son de actrices, son de mujeres que sobrevivieron al infierno y que ahora imploran ser escuchadas. Y es ese grito, el que resuena en las paredes del Congreso, es ese grito, el que mueve a parlamentarios como Robert García, que no temen poner el dedo en la llaga y decir lo que hay que decir, que tienen el valor de enfrentarse al sistema, de convocar audiencias, de forzar votaciones, porque no se trata solo de atacar a Trump. Se trata de dar una respuesta a cientos de víctimas que han pasado toda su vida siendo silenciadas. Y ahora, con la presión de las peticiones populares, con los medios alternativos ganando espacio, con canales como este amplificando voces olvidadas, el cerco se cierra cada vez más. Y cada día, más personas comienzan a preguntarse, ¿qué más se está ocultando? ¿Por qué tanta resistencia a liberar los archivos? ¿Qué tipo de nombres, implicaciones y delitos hay en esos documentos para que incluso el FBI esté tratando de impedir su divulgación? Y sobre todo, ¿por qué el presidente se niega a ser transparente incluso después de haber prometido a la nación que lo revelaría todo? Es en este punto donde la mentira comienza a desmoronarse, porque Trump ya ha utilizado esta misma táctica antes. Cuando se ha visto amenazado, siempre ha encontrado a alguien a quien culpar. Los medios de comunicación, los demócratas, el sistema judicial, el Deep State. Pero ahora está acorralado por todos lados, porque ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión humana. Se trata de justicia para las niñas que fueron explotadas, vendidas, humilladas. Se trata de responsabilizar a los adultos que estaban detrás. Y si Donald Trump lo sabía, lo encubrió, se protegió, entonces tiene que pagar, al igual que todos los demás. Y ese es el punto al que estamos a punto de llegar. Se están articulando las votaciones, las alianzas se están desmoronando, los bastidores están en ebullición. Fuentes cercanas al Comité de Supervisión ya han confirmado que el número de firmas para la petición de destitución está muy cerca del necesario, y cuando eso suceda, el proyecto ya no podrá ser bloqueado. Mike Johnson no podrá detenerlo. La votación se llevará a cabo y entonces el Senado tendrá que reaccionar. La presión será enorme. Los medios internacionales lo cubrirán. Las víctimas estarán en todos los espacios posibles, exigiendo justicia. Y el presidente, sea quien sea en el momento de la sanción, tendrá que posicionarse, firmar la liberación o vetarla ante las cámaras. No habrá más escapatoria. Es en este escenario donde Trump muestra lo aislado que está. Sus publicaciones en las redes sociales suenan cada vez más desconectadas. Se contradice con frecuencia, dice que apoya la aprobación, pero trabaja entre bastidores para impedirla. Acusa a sus propios aliados de traición. Llama a los diputados de su propio partido débiles, vendidos, traidores. Intenta exponer y avergonzar a quienes se posicionan.
Pero el efecto está siendo el contrario. Cada uno de sus ataques solo refuerza la sensación de desesperación, de colapso, y muchos comienzan a darse cuenta de que esto ya no es una jugada maestra, sino una reacción impulsiva de alguien que ve acercarse el final. Y quizás lo más importante de todo esto sea precisamente el silencio de aquellos que siempre han estado a su lado y que ahora desaparecen, que evitan las entrevistas, que cancelan sus agendas, que dicen que no tienen suficiente información para comentar, porque lo saben. Saben que cuando la verdad salga completamente a la luz, cada uno irá por su cuenta, y quien tenga rastros de implicación caerá con él. Trump puede intentar mantener la pose. Puede seguir afirmando que todo no es más que una persecución, pero su rostro ya no muestra la arrogancia de antes. Hay claros signos de desgaste, de miedo, de pérdida de control. Siente que el imperio que construyó a base de amenazas y alianzas oscuras se está derrumbando, y esta vez no hay muro que lo sostenga. Si has llegado hasta aquí, es porque, al igual que millones de personas, estás cansado de sentir que nadie te representa, de ver cómo se toman decisiones desde arriba, mientras tu vida aquí abajo solo se vuelve más difícil. Aquí, en el canal, decimos la verdad que muchos intentan ocultar. Exponemos lo que realmente ocurre detrás de los bonitos discursos y, sobre todo, lo hacemos pensando en ti. Si este contenido te ha ayudado a comprender mejor lo que hay detrás de todo esto, si te has sentido acogido, más consciente, menos solo, entonces te invito a que te suscribas al canal. No es solo un botón, es un paso para seguir informado, fuerte y despierto en medio de tanta manipulación. Estamos construyendo una comunidad de personas que piensan, que sienten, que se preocupan, y tú eres parte de ella. Así que únete a nosotros. Este es tu lugar. Mientras no se celebra la votación, entre bastidores sigue habiendo mucha tensión. El gobierno está intentando desesperadamente cooptar a los diputados de la base moderada. Está presionando con cargos, promesas y amenazas veladas. Pero el efecto ha sido contrario. Al ver la desesperación de las altas esferas, muchos parlamentarios están viendo una oportunidad para romper con el miedo, para mostrar independencia, de posicionarse finalmente a favor de la verdad. Y eso ha marcado la diferencia. Las víctimas siguen siendo la fuerza detrás de este movimiento. Siguen grabando vídeos, concediendo entrevistas, acudiendo personalmente a las oficinas. Ya no quieren discursos vacíos, quieren acción, quieren justicia. Y cada una de ellas, con su historia, está creando una corriente de presión que no va a detenerse. Y ese es el mayor temor de Donald Trump. Puede enfrentarse a adversarios políticos, puede esquivar a los periodistas, puede manipular la información, pero no puede controlar lo que viene del pueblo, no puede silenciar a quienes tienen valor. Y por eso tiembla, porque no hay estrategia política capaz de vencer la fuerza de una verdad que ha sido reprimida durante tanto tiempo. Y ahora que ha empezado a salir a la luz, ya no se detendrá.